Le dijimos que íbamos a analizar el informe que acabamos de ver sobre Venezuela. Estamos con alguien para hacerlo y es Pablo Stefanoni. Gracias por estar con nosotros. Pablo es jefe de redacción de Nueva Sociedad, de la revista Nueva Sociedad. Ya estuviste varias veces en nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos viendo ese informe durante todo el año, te imaginás, venimos haciendo informes sobre Venezuela. Sí. Vos mismo ya estuviste para hablar con nosotros sobre el tema. La pregunta es, lo que hay como fisura dentro de la oposición, ¿puede mejorar después de una elección interna como esta? Es decir, porque lo que uno ve es que hay diferencias enormes en la oposición que no terminan de ponerse de acuerdo en el modo de actuar frente a las cuestiones que plantea el gobierno. Sí, me parece que el problema de la oposición es que no se puede poner de acuerdo porque las dos estrategias con las que vienen jugando hasta ahora no dieron los resultados suficientes, digamos. La oposición siempre viene en una especie de ambivalencia entre apostar a la caída del gobierno por vías extrainstitucionales. Eso empezó en el 2002 con el intento de golpe, o el golpe frustrado más bien contra Hugo Chávez, el paro petrolero que le siguió, y después apuestas electorales. Las apuestas electorales salieron mal durante la época de Chávez, pero salieron bien con Maduro porque en el 2015 logró una mayoría significativa, calificada en la Asamblea Nacional. Ahí parecía imponerse la vía, podemos llamarle moderada, electoral, de Enrique Capriles y otros. El problema es que después, como la Asamblea Nacional o el Parlamento no pudo hacer nada, volvió a tomar fuerza la salida, lo que se llamó incluso la salida por vías en la calle, digamos, haciendo política a través de la calle y forzando la renuncia de Maduro, que además hubo, yo creo, un error de la oposición de creer que era fácil sacar a Maduro también. Entonces me parece que el problema es que se fue apostando a una y a otra y ninguna logró el objetivo, que era terminar con el gobierno de Maduro. Entonces ahora estamos de nuevo ante un fracaso de las calles, porque efectivamente no pudieron sacar a Maduro, y la necesidad, porque no le queda otra a la oposición, de participar de las elecciones regionales, incluso aunque no confíen en el Tribunal Electoral, porque si no lo hacen van a perder todo. Con las restricciones, ¿no? Con muchas restricciones, después de la Asamblea Constituyente, que se convocó en condiciones muy criticadas, muy polémicas, por fuera de la Constitución del 99, una parte de la oposición dijo que no iba a participar en las elecciones regionales, que tenían que haberse convocado el año pasado y se pasaron para este. El problema es que si no lo hace va a pasar como en 2005, que no fueron a las elecciones parlamentarias y se quedaron sin diputados. Entonces triunfó la vía como más sensata de ir como sea, pero como sea implica, bueno, un escenario muy complicado para la oposición porque esta Asamblea Constituyente se volvió una especie de gobierno de facto, de algún modo, ¿no? Sí, que no se asume como tal, digamos. Que no se asume, pero más que estar redactando una Constitución, está gobernando. Sí, y anulando al Parlamento y gobernando ahí. De hecho, como decía el informe, está tomando medidas. De hecho, ahora hay unas 8 leyes que Maduro llevó con esos libros rojos para resolver, entre comillas, los problemas de la economía, problemas políticos y de inversiones extranjeras, de todo tipo de cosas que debería resolver el Parlamento, pero no lo hace porque hay una guerra de poderes desde que el Parlamento asumió. Esa guerra tuvo que ver con que el Parlamento quiso sacar a Maduro apenas tomó el control de la oposición de los 2 tercios y el gobierno después lo anuló al Congreso mediante el Tribunal de Justicia, que es pro Maduro. A partir de ahí empezó una especie de empate catastrófico que no se puede resolver, ¿no? ¿Qué pasa en términos de calidad democrática, digamos? Estás hablando casi un gobierno de facto, decís, con lo cual... Y es como un gobierno... sí, yo creo que la idea esa, si es dictadura, ¿no? Es un poco ideológica, porque finalmente, bueno, hay una oposición que está ahí con muchas dificultades. Ahora, es verdad que el gobierno fue actuando de facto en la medida que me parece que hay una diferencia con el chavismo previo y con otros gobiernos llamados populistas, que es que la derrota electoral, o sea, mientras el chavismo tenía mayoría electoral, los problemas institucionales, bueno, podían dejarse de lado y decir, bueno, pero nosotros tenemos el apoyo del pueblo. Lo que cambió en 2015 es que por primera vez el chavismo es derrotado, había sido derrotado en un referéndum, pero en una elección. Entonces, a partir de ahí, esa apelación a la mayoría, que la mayoría del pueblo está con el gobierno, se pierde. Y a partir de ahí, sí, me parece que esta Asamblea Constituyente ya es una especie de gobierno de facto. Ya no se habla de la mayoría del pueblo, sino en todo caso de las clases, digamos, del pueblo.
Claro, pero ya el pueblo ya no es un pueblo que se pueda expresar en las urnas como una mayoría electoral, sino sería una especie de pueblo ideológico. Es decir, bueno, es una parte del pueblo que es más consciente, o los sectores populares, pero ya no los sectores medios. Los que protestan son a zona este de Caracas, pero el oeste popular está con el gobierno. Bueno, ya es otro debate, pero los gobiernos nacional populares siempre se legitiman ganando elecciones limpias. Y eso es lo que cambió, me parece, en 2015. Te va a preguntar José. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Hubo evidentemente un reflujo de la potencia opositora desde que se convocó la Asamblea, algo que parecía una iniciativa muy fuera de foco del presidente Maduro y muy estrambótica, por lo menos en términos de su pragmatismo político le terminó dando resultado porque la gente ya no está más en las calles y de hecho la oposición se va a presentar a elecciones. ¿A vos te parece que al final puede ocurrir lo que el mismo Maduro quería que ocurriera, que es que todo esto se resuelva en 2018 cuando se realicen las presidenciales? Sí, me parece que sí. Me parece que la oposición tuvo demasiada confianza en que las movilizaciones masivas iban a derrocar, a lograr la salida del presidente Maduro. Me parece que también América Latina, los gobiernos que se oponen al gobierno de Maduro creyeron lo mismo, y la llamada comunidad internacional. Parecía muy cerca la renuncia a Maduro. Me parece que ahí el problema es que se analizaron un poco los elementos que muchas veces comentábamos, incluso alguna vez en una nota en Le Monde Diplomatique, de qué era lo que sostenía Maduro, porque lo que pone en crisis a Maduro se habla hasta por los codos, sabemos, porque con inflación 800%, escasez de alimentos, crisis política, de seguridad, de todo tipo. O sea, lo que pone en crisis a Maduro está muy claro. Lo que me parece que no se analizó suficientemente eran las bases de sustentación de Maduro, que son varias. Las Fuerzas Armadas, los ingresos petroleros, una minoría popular, pero una minoría intensa al fin, el control del Estado en un país donde, justamente por ser un país petrolero, el control del Estado implica el control de casi todo, de los recursos, de los recursos, una reticencia de sectores populares a apoyar explícitamente a la oposición. Hay muchos ni en Venezuela también que no se analizan. Se analiza poco qué pasa en los barrios populares. Eso no significa decir que solo es la clase media la que se moviliza, también hay apoyo popular, y en las elecciones de 2015 en zonas populares perdió Maduro, pero hay que analizar más, me parece. Entonces me parece que el gobierno logró, además, con esa especie de temeridad que lo caracteriza, decir vamos a avanzar contra todo, poner de nuevo en crisis a la oposición y apelar un poco al cansancio. No se puede movilizar tanta gente durante tanto tiempo, y además es verdad que el gobierno apeló a la represión también en las calles, ¿no? Pablo, continuando con este análisis que estás haciendo, que es muy interesante, digamos, a ver, repasando, lo que llegó Maduro el jueves a la Asamblea Nacional Constituyente, estas 8 leyes o libros rojos, fundamentalmente apuntan a garantizar el abastecimiento, a garantizar un control de precios o la forma de fijación de precios, promoción de inversiones extranjeras, establecer una nueva moneda de cambio para el comercio internacional que no sea el dólar, e inclusive investigaciones sobre hechos de corrupción que en algunos casos involucran a la CADIVI, o sea, el sistema de cambios, de casas de cambios que tenía el propio gobierno. Esto de la mano de la convocatoria de elecciones, de alguna forma, para el gobierno significa que retoma algún grado de control de la situación, porque el otro frente abierto que no controlaba de ninguna forma era el poder económico, digamos, el poder económico concentrado, que era lo que el gobierno define como la guerra económica contra la democracia. Sí, yo creo que el control lo retoma el control político. Ahora no sé si esto va a dar resultado, porque ya muchas veces intentaron medidas contra esta llamada guerra económica. Ahí hay algo que es interesante, que es la necesidad de inversiones, sobre todo porque el gobierno quiere empezar a explotar la minería, y las inversiones extranjeras necesitaban en un momento un aval parlamentario. Y en ese momento fue lo que muchos creyeron que era la base de la crisis con la Asamblea Nacional, cuando el Tribunal Supremo absorbe las funciones, después tiene que retroceder. Hay un intento de poner en marcha todo este arco minero a partir de inversión extranjera. No sé si van a ir inversiones extranjeras a partir de estas leyes de la Asamblea Constituyente, porque hay que ver si esto da la famosa seguridad jurídica o no. El resto no lo sé, porque el problema es que los tipos de cambio generan corrupción, porque la diferencia entre el tipo de cambio más bajo, que es de 10 bolívares, y el más alto, que llegó hasta casi 20.000, es enorme, con lo cual hay muchos que logran conseguir dólares oficiales fingiendo importaciones de productos básicos que después no se hacen.
No sé si realmente era necesaria una asamblea constituyente para resolver eso y si efectivamente una asamblea constituyente va a resolver lo que no se pudo resolver en tantos años. Esa me parece que es la duda central, porque hay que ver por cuánto tiempo el gobierno retoma este poder político, que efectivamente retomó la iniciativa, pero no sabemos por cuánto tiempo y quizás es por poco tiempo también, ¿no? Te voy a pedir respuestas más cortas, Sí. que así te Sí, preguntan los compañeros. siendo esto, bueno, hay quienes opinan, como Mario Vargas Llosa, que tiene una posición mucho más dura con Venezuela, con la Venezuela de Maduro, que difícilmente Venezuela recupere la paz y la democracia mediante elecciones, porque Maduro no reconoce ninguna en la que pierda. Ahora bien, lo que a mí me interesaría saber es cuál es tu opinión sobre la evolución de la posición de los Estados Unidos en estas últimas semanas, si consideras que fue un exabrupto de Donald Trump individual, como como los que ha tenido en otros casos, o un cambio de estrategia diplomática de amenazar militarmente después de la declaración de Lima, donde Latinoamérica, inclusive Argentina, se mostró reacia a esa opción, y ahora digamos, Estados Unidos se pronuncia por la vía diplomática y que los venezolanos resuelvan sus problemas más allá de las sanciones que sí se le están implementando al régimen de Maduro. Sí, me parece que Estados Unidos, Donald Trump no tiene una posición muy clara frente a esto y me parece que lo que hizo fue ceder un poco ante algunas presiones que tenía para tener que hacer algo. Y empezó a decir cosas al estilo Trump, lo cual hablar de una intervención militar solo benefició al gobierno venezolano, sobre todo porque es muy improbable que ocurra. Y en segundo lugar, me parece que no hay una estrategia muy definida. Sí, obviamente hay sectores en Estados Unidos y globalmente Estados Unidos apoya a la oposición, pero me parece que hoy Donald Trump no parece tener una estrategia muy clara y lo que hizo fue, me parece, ceder entre algunos senadores y sectores que sí estaban pidiéndole que hiciera algo e hizo esto de sanciones económicas, que puede tener algún efecto puntual, pero me parece que no es un cambio radical, digamos, en la posición de Estados Unidos ni coherente. Bueno, es la Unión Europea la que está tomando cartas ahora en el asunto a través de un proyecto de bloquear cuentas personales de jerarcas del gobierno, que son fondos que evidentemente provienen de la corrupción. Ahora, me pregunto y comparto una duda. Mañana no va a fiscalizar el Consejo Nacional Electoral, sino una asociación civil que se llama Súmate, las primarias. La Asamblea Nacional Constituyente carece de legitimidad de origen. ¿Qué queda legítimo en Venezuela? Bueno, me parece que lo que pasó en los últimos tiempos es que no hubo nunca una elección reconocida por todos, con lo cual cada uno daba cifras que iban estableciendo números que le ponían una vara al siguiente. Por ejemplo, la oposición hizo un referéndum donde necesitaba una cantidad de votos para revocar simbólicamente a Maduro y los obtuvo. Después Maduro convocó a la constituyente y necesitaba más votos que lo que había sacado la oposición y también los obtuvo. O sea, yo creo que ahora todo el mundo obtiene los votos que necesita porque se controla a sí mismo, ¿no? Entonces, me parece que ese es el problema de Venezuela, que no hay ninguna vara común o un espacio común de legitimidad para que las cosas sean reconocidas por el adversario. Y eso me parece que es lo que está generando también este empate político con las consecuencias que vemos, ¿no? Con altibajos, pero muy catastrófico para la economía y la sociedad venezolanas. Te agradecemos mucho, Pablo, como siempre, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno.